Hola, me llamo Victoria. Tengo 42 años y un físico que despertaría la envidia de cualquiera jovencita. Mis pechos son generosos y disfruto de las miradas de los hombres cuando paso por la calle. Cada mirada desencadena en mí un torbellino de emociones que me hace sentir muy atractiva y en armonía conmigo misma. Es como si cada mirada validara mi belleza y me diera una inyección de confianza que llevo conmigo durante todo el día. Era un caluroso verano cuando decidimos remodelar la cocina, un proyecto que habíamos estado posponiendo durante años. Mi esposo, siempre atento a mi bienestar y preocupado por mi comodidad, sugirió que contratáramos a un solo albañil para realizar el trabajo. Pagó el doble para que lo hiciera solo, ya que la idea de tener a varios hombres en casa mientras yo estaba sola nos generaba inseguridad y preferíamos mantener un ambiente más controlado y privado. El elegido fue Juan, un hombre que había trabajado como albañil desde su adolescencia. Había comenzado en el oficio ayudando a su padre, y con los años se había ganado una excelente reputación en el área. Las referencias que teníamos de él eran excepcionales: trabajador, eficiente y muy respetuoso. Me sentí tranquila cuando llegó el primer día, con sus herramientas bien organizadas y una sonrisa amable que denotaba su profesionalismo. Juan venía todos los días de lunes a viernes y se quedaba a almorzar en casa. Durante esos almuerzos, compartíamos historias sobre su vida y su trabajo. Me contaba cómo había empezado en el oficio, las dificultades que había enfrentado al principio y cómo había logrado establecer su propio negocio. Hablábamos de sus sueños y aspiraciones, de los proyectos más desafiantes que había enfrentado y de su orgullo por el trabajo bien hecho. Todo el tiempo fue muy respetuoso, y mi esposo confiaba en él tanto como yo, sintiéndose seguro de que nuestra casa estaba en buenas manos. Además, descubrí que Juan tenía una familia maravillosa, con una esposa comprensiva y 2 hijos pequeños a quienes adoraba. Estas conversaciones no solo me hicieron apreciar más su trabajo, sino también a la persona detrás del profesional. Sentí una conexión humana y un respeto mutuo que hizo de la experiencia algo más que una simple remodelación de la cocina. Fue un verano lleno de cambios y de nuevas amistades, donde cada día traía consigo la promesa de un hogar mejorado y de relaciones fortalecidas. Sin embargo, mi vecina Laura no compartía nuestra confianza. Un día me llamó a su casa y con un tono conspirativo me advirtió sobre Juan. Según ella, tenía fama de enamorar a mujeres casadas. La miré con escepticismo y le aseguré que tomaría precauciones, aunque Juan siempre se había comportado de manera intachable. No fue fácil ignorar los rumores. Sabía que la vecina tenía la costumbre de hablar de más, pero su advertencia sobre el albañil me dejó un mal sabor de boca. Enamora a las mujeres casadas, había dicho con una mirada de complicidad y una risa sofocada. Lo tomé como una exageración, pero decidí tener precaución. Después de todo, mi esposo había pagado el doble para que él hiciera el trabajo solo y así evitar la inseguridad de tener a muchos hombres en la casa mientras estaba sola. Cada día, desde que comenzó la remodelación de la cocina, llegaba puntual a las 8 de la mañana. Venía con su caja de herramientas y su semblante serio, listo para trabajar. Juan es un hombre de unos 30 y pocos años, con la piel bronceada y un físico que refleja años de trabajo arduo bajo el sol. Desde su adolescencia, había trabajado en la construcción y sus referencias eran impecables. Todos decían lo mismo: muy buen trabajador. Durante ese primer mes de verano, Juan y yo compartimos muchas cosas. Almorzaba en casa casi todos los días, y mientras comíamos, hablamos de todo un poco. Me contó sobre su familia, su infancia difícil, y cómo el trabajo había sido su salvación. Siempre fue muy respetuoso conmigo. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una insinuación. Sin embargo, yo no podía evitar observarlo. Era un verano caluroso, y Juan solía trabajar sin camisa, su torso musculoso brillando bajo el sol. Un día, mientras tomaba un descanso en la sombra, no pude evitar espiarlo desde la ventana de la cocina.
Mis ojos seguían cada movimiento de sus músculos, la manera en que su piel se tensaba y relajaba con cada golpe de martillo. Me sentía como una adolescente, avergonzada por mi curiosidad, pero incapaz de detenerme. Y entonces sucedió. Juan levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Sentí una oleada de calor subiendo por mi cuello y rápidamente me aparté de la ventana, fingiendo buscar algo en el armario. Minutos después, escuché su voz detrás de mí. ¿Necesita algo, señora?, preguntó con ese tono de voz grave y respetuoso que había llegado a reconocer también. Me giré lentamente, intentando mantener la compostura. Él estaba allí, con una ligera sonrisa en el rostro, como si supiera exactamente lo que había pasado. No, Juan, solo estaba viendo cómo va el trabajo, respondí, tratando de sonar casual. Él asintió, sus ojos aún fijos en los míos, y se dio la vuelta para volver al trabajo. Me quedé allí, sintiendo el latido acelerado de mi corazón, preguntándome qué tan consciente estaba él de la tensión que comenzaba a surgir entre nosotros. Los días pasaron, y a pesar de mi mejor esfuerzo por mantener la distancia, había algo en Juan que me atraía cada vez más. Mi esposo me trataba como una reina, y nuestro matrimonio era sólido, pero había una chispa, una emoción en la presencia de Juan que no podía ignorar. Sabía que no era amor, pero sí sentía mucha atracción por él. En la noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, recreaba todas las fantasías que tenía con él, imaginando sus manos recorriendo mi cuerpo, su aliento cálido en mi cuello. Era una emoción clandestina que llenaba mis días de un deseo inexplicable. Cuando mi esposo se iba al trabajo, yo me arreglaba para Juan. Me ponía ropa que sabía que resaltaba mis curvas, un poco de maquillaje, y siempre el perfume que tanto le gustaba a mi esposo. Me gustaba sentir su mirada de deseo, ese destello en sus ojos que me hacía sentir viva y deseada. Pasaban los días, y aunque la tensión entre nosotros crecía, no pasaba nada. Juan seguía trabajando con la misma dedicación y respeto, y yo seguía observándolo desde la distancia, disfrutando del juego silencioso que habíamos creado. Pero todo cambió un día en que la tensión se volvió insoportable. Había terminado de limpiar la cocina y el albañil estaba guardando sus herramientas. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el lejano zumbido del tráfico y los ocasionales trinos de los pájaros. Sentí una oleada de atrevimiento, una necesidad de romper esa barrera invisible entre nosotros. Me acerqué a él lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Antes de darme cuenta, mis manos estaban en su espalda, abrazándolo suavemente, sintiendo la firmeza de sus pectorales bajo mis dedos. Juan se quedó quieto por un momento, como sorprendido, y luego, con una lentitud deliberada, llevó mis manos por todo su pecho. Mis dedos temblaban cuando comenzaron a deslizarse por su torso, descendiendo lentamente, casi con timidez, hacia su cintura. La sensación de su piel bajo mis manos era embriagadora, y la necesidad de sentir más se hacía cada vez más intensa. Juan respiraba profundamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me hacía arder por dentro. Sabía que este momento podría cambiarlo todo, pero la atracción era demasiado fuerte para ignorarla. Lentamente, mis manos bajaron hasta su cinturón, mis dedos rozando la hebilla con una mezcla de nerviosismo y deseo. Sentí su mano sobre la mía, deteniéndome por un instante. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz cargada de deseo y preocupación. Asentí con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento, cualquier duda que hubiera tenido se desvaneció. Su mano soltó la mía, y con una delicadeza sorprendente, me guió para desabrochar su cinturón. Sentí su cuerpo tensarse ligeramente bajo mi toque, su respiración haciéndose más pesada. Mis manos siguieron explorando, bajando por su abdomen firme, hasta llegar a su entrepierna. La tensión en el aire era palpable,
y cada movimiento parecía estar cargado de una energía eléctrica que me hacía estremecer. Juan cerró los ojos por un momento, disfrutando de la sensación, y luego los abrió de nuevo, mirándome con una mezcla de deseo y admiración. «Eres tan hermosa», murmuró, acercando sus labios a mi oído, su aliento cálido provocando escalofríos por mi columna. Ese susurro fue suficiente para desatar algo en mí. Con un movimiento decidido, mis manos rodearon su cintura, sintiendo la firmeza de sus caderas bajo mis dedos. Lentamente, mis manos bajaron hasta su entrepierna, notando cómo su cuerpo respondía a mi toque. La sensación de su dureza contra mis manos era embriagadora, y una oleada de deseo recorrió mi cuerpo. Nos miramos, nuestros rostros tan cerca, que podía sentir su aliento mezclándose con el mío. Había una urgencia en el aire, un deseo compartido que nos consumía. Mis manos continuaron explorando, acariciándolo con una mezcla de suavidad y firmeza, provocando lamentos bajos que escapaban de sus labios. «No deberíamos», susurré, aunque en el fondo sabía que ninguna palabra podría detenernos ahora. «Lo sé», respondió él, con una sonrisa traviesa, «pero lo queremos los dos». Y con esa afirmación, cualquier resistencia se desmoronó. Nos dejamos llevar por el momento, cada caricia, cada beso profundizando la conexión que había crecido entre nosotros. El calor del verano parecía intensificarse, envolviéndonos en una burbuja de deseo y pasión. Las manos de Juan exploraron mi cuerpo con una destreza que me hacía arder de deseo. Sentí sus dedos deslizarse bajo la tela de mi ropa, acariciando mi piel con una suavidad que me hacía temblar el cuerpo. Nuestros cuerpos se movían al unísono, sincronizados en una danza de pasión que no necesitaba palabras. En ese momento, no importaba nada, todo desapareció. No había cocina, no había casa, no había esposo. Solo estábamos él y yo, perdidos en ese instante de deseo puro entregándonos al placer y a la emoción del momento. Juan me levantó suavemente, llevándome hasta la encimera de la cocina. Me sentó allí, con cuidado, y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso apasionado. Su boca era cálida y exigente, explorando la mía con una mezcla de urgencia y ternura. Cada beso parecía profundizar nuestra conexión, haciéndome olvidar todo lo demás. Sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo, deslizándose por mis brazos, mi espalda y luego mi cintura. Sentía sus dedos acariciando cada centímetro de mi piel, enviando oleadas de placer a través de mí. Mis manos se enredaron en su cabello, tirando ligeramente, mientras nuestros cuerpos se acercaban aún más. «Eres increíble», murmuró entre besos, su voz ronca y cargada de deseo. Juan comenzó a besar mi cuello, sus labios rozando suavemente mi piel, mientras sus manos continuaban explorando. Cada beso era una promesa de lo que vendría, un anticipo del placer que estaba por desatarse. Sentí sus labios deslizarse por mi clavícula, bajando lentamente, besando cada centímetro de mi piel expuesta. Sus manos encontraron el borde de mi camiseta y con un movimiento decidido, la levantó sobre mi cabeza, dejándome solo con mi sostén. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con admiración y pude ver el deseo ardiendo en ellos. Lentamente, sus manos desabrocharon mi sostén, dejándolo caer al suelo. Me sentí expuesta, vulnerable, pero su mirada me hacía sentir deseada y hermosa. «Eres perfecta», susurró, antes de besar mis labios de nuevo. Sus labios se movieron hacia mis hombros, bajando por mi pecho, deteniéndose para besarlos con una devoción que me hizo estremecer. Cada beso, cada caricia, era una tormenta de sensaciones que me dejaba sin aliento. Sentí sus labios besándome suavemente, provocándome suspiros que escapaban de mis labios. «Dios mío», susurré con mis manos apretando sus hombros, necesitando más. Él sonrió contra mi piel,
y sus labios continuaron su viaje hacia abajo. Me besó el abdomen. Su lengua dibujó pequeños círculos que me hicieron temblar. Sus manos se posaron en mi cintura, levantando lentamente mi falda. Pronto, solo quedaba la fina tela de mi ropa interior, y la mirada de Juan me hizo sentir una mezcla de anticipación y deseo. Se arrodilló ante mí, sus manos acariciándome toda, mientras sus labios continuaban besando cada centímetro de piel que encontraban. Sentía su aliento caliente a través de la tela, y la expectativa de lo que vendría me hacía temblar. Con una lentitud torturante, Juan deslizó mi ropa, dejando mi cuerpo completamente expuesto ante él. Sus labios siguieron su recorrido, y en cada beso encendía un fuego en mi interior. Un lamento profundo escapó de mis labios, provocando una cascada de sensaciones que me hizo arquear la espalda. «Oh, Juan», susurré, mis manos enredándose en su cabello. Cada caricia, cada movimiento, parecían diseñados para llevarme al borde del delirio. Sentí mis piernas temblar mientras el placer se acumulaba, cada vez más intenso, cada vez más abrumador. Finalmente, no pude contenerlo más. Un grito de placer escapó de mis labios, mientras el apogeo de mis sensaciones me arrasaba, haciéndome temblar con una intensidad que no había sentido en años. Juan continuó hasta que el último espasmo de placer se desvaneció, y luego se levantó, mirándome con una mezcla de satisfacción y deseo. «Eres increíble», murmuró, besando mis labios suavemente. Nos quedamos allí, respirando juntos, nuestros cuerpos aún temblando por la intensidad del momento. Sabía que este era solo el comienzo de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento, nada más importaba. Solo éramos Juan y yo, perdidos en un verano de pasión desenfrenada. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos que inspiran y conmueven.